buenas tardes a todos y todas. Como siempre, les damos la bienvenida a este espacio. En esta oportunidad, pues nos reunimos para dar inicio al segundo taller del tercer ciclo de este año. Es un ciclo en el que vamos a conversar sobre estrategias para el uso didáctico de las TIC en la enseñanza en la educación formal. Estamos, pues, los distintos talleres están abordando diferentes áreas del conocimiento y en esta oportunidad, pues, vamos a hablar sobre matemáticas interactivas. Siempre nos gusta hacer la invitación a este espacio diciendo que es un espacio pensado para ustedes, es un espacio donde venimos a conversar, a compartir experiencias, aprendizajes, conocimientos. Entonces, no tengan temor a preguntar, no tengan temor a compartirnos sus opiniones o a compartir o a seguir nutriendo pues como los conocimientos entre todo el equipo, porque digamos que eso estamos tratando de hacer con esta estrategia, como de que seamos un equipo que cada 15 días se reúne a conversar sobre temas que son interesantes. No voy a dar como mucho preámbulo más, entonces quiero darle la bienvenida a Manuela Mesa, que es nuestra invitada del día de hoy. Manu hizo parte de UD Arroba por muchos años. Este año pues no nos acompaña como compañera de trabajo, pero quiso acompañarnos en este espacio y ya ella pues nos va a contar un poquito más quién es, qué es lo que hace y bueno, Manu, todos tuyos y aquí estoy para lo que necesiten. Muchas gracias, Ari. Bienvenidos a todos y todas a este espacio de Cultura TIC. Para mí es muy rico volver a habitar estos lugares que, como lo dijo Saris, antes hacían parte de mi cotidianidad, ya no tanto, porque ya me dedico a otras cosas, a ser maestra de tiempo completo y bueno, en otros lugares, pero sí, siempre como dándole un aplauso a este espacio que reúne a personas que nos interesa hablar eh, de temas que de pronto van muy de la mano con nuestra profesión, con lo que hacemos día a día, o incluso en Cultura TIC también se hablan temas que acontecen sobre la reflexión propia, la cotidianidad, muchísimos elementos muy interesantes. Particularmente el día de hoy vamos a hablar sobre matemáticas. ¿Por qué vamos a hablar sobre matemáticas? Porque soy profe de matemáticas hace varios años, pero este año particularmente eh, me he desempeñado como profe de matemáticas en colegio y en la universidad y eso acontece también en unas reflexiones y unos quehaceres bastante interesantes que me gustaría conversarlos con ustedes. Entonces, todos y todas sean bienvenidos. Les recuerdo también que este es un espacio de conversación. Aquí no es que vamos a hablar sobre una verdad absoluta ni sobre la fórmula mágica para enseñar matemáticas y para aprender matemáticas, ni mucho menos, pero vamos a mirar qué elementos nos pueden funcionar y sobre todo cómo podemos reflexionar sobre la enseñanza del aprendizaje de matemáticas para los estudiantes que hoy tenemos en el aula. Y esa es la premisa más importante. ¿Quiénes hoy en día? ¿Quiénes son hoy en día nuestros estudiantes? Entonces, supongo que muchos de los que estamos acá somos maestros. Si alguno no es maestro, si alguno no, de pronto no va muy ligado con esos ámbitos del saber, no hay ningún problema, igualmente es bienvenido. Y bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla para contarles un poquito. Mm, bueno, presentar. Bueno, entonces, les cuento que, espérenme un segundo, les cuento que el nombre
de este encuentro son Matemáticas Interactivas, un espacio para conectar con nativos digitales. Y quiero comenzar por qué este nombre y cuál es la intención de este espacio. Y principalmente es porque, uno, matemáticas interactivas, porque digamos que en equipos de compañeros, profesores de matemáticas, interesados en las matemáticas, nos hemos sentado a pensar sobre cómo nos enseñaron a nosotros las matemáticas y cómo nosotros enseñamos a nuestros estudiantes, cuáles son esos retos, pero sobre todo cuáles son esas brechas que tenemos en las instituciones educativas públicas y privadas. Y adicionalmente le puse este subtítulo que dice un espacio para conectar con nativos digitales porque justamente uno de los retos más grandes que hoy en día tenemos como maestros, independientemente del área en el que nos desenvolvemos, son los estudiantes. Es muy retador asumir que el otro piensa, convive, se transforma y es su cotidianidad, está en su cotidianidad la tecnología y que tiene otras habilidades, otros saberes, otros pensamientos que de pronto los que nacimos antes del 2000 no teníamos y que nos tocó ir desarrollando, pero particularmente todos los nacidos después del 2000, incluso los nacidos después del 2010, tienen unas habilidades y unas características tecnológicas completamente particulares, diferentes, y que es necesario o es preciso o es importante pensándolas en el aula. Entonces, por eso, el día de hoy, pues, la intención es problematizar esto para dónde va, esto qué acontece, qué tipo de maestros también está necesitando la sociedad del día de hoy. Eso es muy importante, especialmente en la enseñanza de las matemáticas, pero sobre todo, ¿a quién le estamos enseñando? Y esta pregunta también la hago porque se está pensando mucho en el currículo, por qué enseñamos y qué enseñamos en matemáticas, en ciencias, etcétera. Son los mismos temas del siglo pasado, son los mismos temas que aprendieron nuestros padres e incluso de pronto hasta los abuelos. ¿Qué tanta transformación ha tenido el currículo en el acontecer de la sociedad del día de hoy? Entonces, bienvenidos a este espacio. Realmente hoy quiero rescatar una premisa muy importante que quiero que la liguemos y es que el aprendizaje de las matemáticas debe estar conectado con otras habilidades, con habilidades que pues hoy en día varios autores como Hodgson llaman las habilidades para el siglo XXI. Y estas habilidades para el siglo XXI, unas están muy ligadas a la tecnología, al uso de las TICs, pero otras que a mí particularmente me llaman mucho la atención, están más ligadas al desarrollo de la creatividad, la comprensión lectora, entre otras. Y por esto es que siempre intento como traer a colación un cuento, un texto muy corto, algo que nos permita, listo, vamos a empezar con todo este encuentro y esta conversación. Entonces los invito a tomarse y a servirse en el cafecito mientras que les leo un cuento de Miguel Ángel López. Este cuento fue muy famoso, Medellín 100 palabras. Medellín 100 palabras es un evento que hacen en Medellín, una reunión de escritores, de personas que quieren escribir cuentos y los premian y les hacen un libro y ese libro lo regalan en el metro. Bueno, y uno particularmente que me gustó mucho es eh, el de Miguel Ángel López. Entonces, mientras que usted se sirve el tintico, vea, pues le leo. Mi casa queda en una loma cerca de la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas, mi mamá, el monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir, puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo. Puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, el monstruo, el vigilante, el coco y muchos otros, pero mi mamá le dice amor. Miguel Ángel López. Y
traigo a colación este cuento particularmente porque es un cuento que de una u otra manera permite decir y comprender e ir mucho más allá y pensar quiénes son nuestros estudiantes, qué viven nuestros estudiantes, qué hacen nuestros estudiantes cuando llegan a casa. Por eso el foco del día de hoy principalmente es esa persona que está al frente suyo, esa persona que habita las aulas, esa persona que de una u otra manera necesita aprender matemáticas. ¿Para qué? Este cuento también lo traje porque yo quiero dejar la premisa, quiero dejar por sentado que la posibilidad de las matemáticas de ligarse con otras áreas del saber como la literatura, como la ciencia, como la tecnología es muy amplia y ojalá pues que podamos ahondar un poquito en esa conversación porque las matemáticas hoy en día no solo son matemáticas, ¿cierto? Hay una amplia gama de posibilidades que tiene el aprendizaje de las matemáticas para muchas cosas. Entonces, bueno, bienvenidos. Quiero comenzar también este momento invitándolos a todos ustedes, yo no sé, somos como 17 personas, a que escanemos ese código QR y que respondamos la pregunta, ¿qué se necesita aprender? ¿Qué necesita un estudiante de hoy aprender sobre matemáticas? Entonces, vamos a escanear el código, voy a mirar si sí funciona. Vamos a escanear el código. Sí, claro. Ya les voy a mandar el link, por supuesto. Denme un segundito. Les voy a mandar también el link para que ustedes puedan ingresar. Ya les voy a compartir todo. Puedan ingresar y responder. ¿Qué necesita un estudiante de matemáticas? Perdón, ¿qué necesita un estudiante aprender sobre matemáticas? Ahí fue el link y les voy a volver a compartir la pantalla para que sigamos escaneando el código QR. Un segundo. Aquí está. Escaneamos. Y también se encuentra el link. Yo no sé, Sari, si están viendo mi pantalla, que En no este sé qué pasa. momento no, Manu. Creí que habías dejado de proyectar. Ya estás Ay, empezando a proyectar de nuevo. Ya. pero sí les llegó el link, Saris, Sí, ¿cierto? sí. Si está el link o no está en el chat, esto como que se me resetó. Sí, sí está. Igual. Ah, listo, perfecto. Muy bien. Me voy yendo acá al tablerito donde aparecen las respuestas para que las vayamos mirando. Listo. Entonces dice la pregunta, ¿qué necesita un estudiante aprender sobre matemáticas? Esa pregunta es muy trascendental porque estamos hablando y estamos sentando la primicia de que de alguna manera, en algunos casos, no voy a generalizar, lo que aprenden hoy los estudiantes en matemáticas no necesariamente lo van a necesitar para su vida, no necesariamente. ¿Por qué lo hablo de una manera muy general? Porque hay cosas en el currículo que son supremamente valiosas, que les ayudan a desarrollar habilidades lógicas, abstractas, de razonamiento, de pensamiento, muy importantes. Sin embargo, es importante también darle rienda suelta a esas conversaciones que dicen, venga, lo que yo estoy enseñando en mi aula, ¿esto para qué le va a servir a mi estudiante? Y es una pregunta supremamente recurrente. Entonces, algunas de las respuestas, por ejemplo, están para ¿qué necesita un estudiante aprender sobre matemáticas? Voluntad, utilidad,
sobre la base de la ciencia, números, sumar, razonar, método de Polya, motivación. El método de Polya es muy interesante para la resolución de problemas. Dejar la presión, a cuestionarse todo, eso está súper chévere, a cuestionarse todo. Y la voy a tomar porque en mi caso trato de que mis estudiantes siempre tengan como base la pregunta. Una persona que no pregunta es una persona que no cuestiona su entorno, que traga entero, como decimos acá muy coloquialmente. Y la mayéutica permite eso. Si un estudiante sabe qué es la mayéutica, para qué le va a servir, qué puede hacer con las preguntas, cómo plantear buenas preguntas, seguramente va a tener un plus, un elemento muy importante en su desarrollo cognitivo, en la comprensión del mundo, de lo que lo rodea. A tomar decisiones, súper importante. Más allá de aprender los algoritmos, es también trascendental la toma de decisiones. Y justamente en esos días tuve una conversación con mis estudiantes donde les planteé quiénes eran los que tomaban las decisiones en la ciudad de Medellín. Y a partir de esa pregunta, nos fuimos en una discusión muy interesante para identificar quiénes son, cuáles personas, qué estudian las personas, qué hacen las personas que están preparadas para tomar las decisiones que todos como ciudad debemos asumir, ¿cierto? Es muy interesante. Conceptos sencillos, aplicabilidad en la vida. Y esta aplicabilidad en la vida tiene mucha, mucha, mucha trascendencia porque eh, el cerebro del estudiante siempre está, ¿y eso para qué? ¿Yo para qué voy a aprender eso? ¿Yo para qué voy a aprender logaritmación? La paciencia, conceptos sencillos, diversión, voluntad, constancia. Esto de constancia yo le pondría también disciplina. Uno de los elementos, digamos, más concurrentes en las aulas de clase son los estudiantes indisciplinados, pero no aquellos que hacen ruido, que hacen faltas en la convivencia, no. Indisciplinados en el sentido de que les carecen de rutinas diarias, carecen de tiempo de concentración, carecen de oportunidades para dedicarse a aprender algo realmente. Y por eso la constancia y la disciplina podrían fundamentarse y podrían elevarse de una manera muy interesante en el aprendizaje de las matemáticas, porque las matemáticas brindan eso. Disposición a aprender va muy ligado, muy bien, a su lenguaje, dejar la prevención, motivación, muy bien. Entonces, esta pregunta nos da pie para partir y dar lugar a uno de los elementos más interesantes que concebimos cuando estábamos pensando en este encuentro, y es quiénes son mis estudiantes, quiénes son los nativos digitales, pero sobre todo cómo están siendo evaluados. Y para ello entonces, voy a volver a la presentación. Existe una analogía y es que a veces uno ve algo y ese algo lo ve de manera muy superficial, o ese algo lo puede ver desde varias vertientes, desde, digamos, varios puntos de vista, desde maneras un poco más abstractas, y por eso está el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es como una analogía para identificar nosotros qué vemos más allá de lo que se nos presenta, que en nuestro caso serían los estudiantes. Entonces, les voy a pedir que, esto está un poco loco, les voy a pedir que usemos el chat para responder a la pregunta. ¿Cuántos triángulos veo y cuántos cuadrados veo? Ustedes van a ver a profundidad, no de manera superficial, y van a responder en el chat qué ven, cuántos elementos están viendo. Acá no hay respuestas correctas todavía, solamente lo que usted crea.
Por acá Ya, dicen que Walter 16 dice que triángulos, 16, 26, ahí hay dos Walters. 21. Walters 21, 22. Porfa, los que están respondiendo 21, 22, nos dicen 21, ¿qué? ¿Triángulos o cuadrados? 22, ¿qué? ¿Triángulos o cuadrados? Walter volvió a decir 24 cuadrados, Valentina 22 triángulos. Juan Carlos, Alejandra, Daniel, Durley, Henry, Jorge, Luz, Solángel. 40 cuadrados, Walter, wow. Está, está de reacción. 29 cuadrados, Jorge, muchas gracias. 17 triángulos. ¿Qué? Súper. Miren entonces que a todos y todas, que todos vemos la misma imagen, todos vemos el mismo estudiante, pero no todos podemos decir la misma respuesta, porque todos tenemos un nivel. A ver qué dicen por acá, 32 cuadrados, dice Luz Adiela, una posibilidad de comprender en el otro algo distinto, ¿cierto? Entonces, este ejercicio es muy chévere cuando en geometría, en matemáticas, queremos trabajar de pronto y dar una introducción a las figuras geométricas, pero desde lo un poquito más abstracto, de ver un poquito más allá. Y es la analogía que traemos sobre en los estudiantes, hay que ver un poquito más allá. Todos vamos a ver algo distinto, pero por eso es muy importante cuestionarnos quiénes son, por qué están ahí y para dónde van. Y realmente, cuando uno se empieza a cuestionar estos elementos, se da cuenta de dos cosas muy importantes. La primera es que la educación necesita mucha mano. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer mucho con lo poco que tenemos. Y lo segundo, que los estudiantes merecen mucho en términos del aprendizaje de las matemáticas. Pero la pregunta es, bueno, ¿y a estos estudiantes nativos digitales, que son todos tan complejos, que son todos tan diferentes, que hay un montón de situaciones en términos de salud mental, en términos de sociabilidad, en términos de no, demasiadas complejidades en el aprendizaje, en el desarrollo del pensamiento? ¿Qué hago yo como maestro, como maestra, para enseñarle matemáticas que realmente vayan a servir, ¿cierto? Y justamente estos dos estudiantes, los estudiantes triángulos y el estudiante cuadrado, que es una complejidad que no es tan fácil decir acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 triángulos. No son 17 triángulos porque aquí está el 18, porque aquí está el 19, porque aquí está el 20, porque aquí está el 21, el 22, el 23, bueno, y así el 24, el 25, el 26, y así sucesivamente, que no es tan fácil observarlos, que no es tan fácil verlos, pero que absolutamente todos están siendo medidos con la misma tijera. Todos están siendo medidos con la misma tijera. ¿Y cuál es la tijera de la medición? Entre comillas. La tijera de la medición son las pruebas IFES. Las pruebas IFES, de alguna manera, son un indicador para saber si los estudiantes cumplen o no cumplen con ciertas competencias.
Entonces, la premisa es la siguiente. Yo veo a mis estudiantes, veo un estudiante triángulo cuadrado, pero hay unas profundidades, hay unas características. Esas características también van en términos de sus diagnósticos, de sus condiciones sociales, culturales y económicas, pero que yo a esos estudiantes les quiero enseñar a todos dos lo mismo, entre comillas, y ser evaluados de la misma manera, con las IFES, con las IFES. Nativos digitales siendo evaluados con las mismas pruebas que fueron evaluados nuestros padres, nuestros profesores, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan viable, qué tan posible, qué tan pertinente es evaluar a los nativos digitales que son hoy en día nuestros estudiantes con este tipo de mecanismos? Pero sobre todo, ¿qué, qué tan coherente, qué tanta coherencia hay entre lo que yo quiero enseñarle a mis estudiantes, que como lo vemos ahorita, a tomar decisiones, la constancia, la disciplina, conceptos que realmente le vayan a servir en su vida, y cómo esto compagina, digamos que se traslada a las pruebas IFES. Entonces, cuando hablamos de las pruebas IFES, surgen muchas preguntas, en especial esas conexiones que tienen la evaluación, por lo que evalúan a todos los estudiantes del país, que todos son cortados con la misma tijera, y sus proyectos de vida, ¿cierto? Porque les estaba contando pues que las matemáticas, aprender matemáticas también necesita un hilo conductor que permita que el estudiante que está aprendiendo se dé cuenta, eso para qué le va a servir, eso qué le va a traer a su vida, eso cómo le va a transformar su proyecto de vida. Y justamente a esos estudiantes triángulo cuadrado, que son un elemento abstracto, profundo, complejo, que necesita otras formas, otros métodos de enseñanza, que necesita otras posibilidades e incluso que necesita que no siempre estemos dispuestos en filas en el salón de clases, sino en mesa redonda o en el piso sentados o de otras formas, necesita también que sus posibilidades de evaluación no sean única y exclusivamente las IFES y que no sea catalogado única y exclusivamente con las IFES. Entonces acá hay varias preguntas. Les propongo que somos como 17, sí. Les propongo que cada uno lea las preguntas, piense en una de ellas y diga, ve, a mí me gustaría pensarme esta pregunta más a fondo y me gustaría comentarla. ¿Qué piensan ustedes sobre estas preguntas? Como por ejemplo hablar de un ideal de matemáticas interactivas, un ideal eh, de enseñar desde otras formas, desde otras posibilidades, llega y compagina o llega y se conecta o no con las pruebas IFES, que es la evaluación estandarizada. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque necesitamos también darle un lugar significativo a qué es lo que está sucediendo con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y para qué, cómo desarrollamos esas competencias y cómo llegamos a unas evaluaciones IFEX y vemos unos resultados que uno dice, uy, pero esos realmente sí son mis estudiantes, pero si yo sí les enseñé esto, pero si yo sí les enseñé lo otro, pero si vimos logaritmación, radicación, potenciación, mm, pero si vimos factorización y en las pruebas IFES como que no. Entonces, vamos a pensar en una, solamente vamos a coger una y vamos ahora sí a aprender los micrófonos. Entonces los invito a leerlas y a mirar con cuál se conecta más usted y hablamos un poquito. Manu, a mí todas me generan mucha inquietud, sobre todo, sobre todo porque ahorita en mi familia estamos en un proceso muy importante y es los sobrinos ya están Ajá. creciendo y están decidiendo pues como su vida profesional, que todos sabemos que eso genera un montón de preguntas. Entonces,
me parecía, quizás en el proceso del ICFES no acompañé mucho a mi sobrino mayor, pero sí en los procesos de admisión a la universidad y creo que hay una percepción súper tesa de los resultados y es como, tía, es que yo no creo que yo vaya a pasar y cuando pasan en realidad es una sorpresa porque sienten que hay mucho desconocimiento. Ujú, Entonces, hay mucha desconfianza sobre ese saber individual en diferentes áreas. El muchachito, la verdad, se sorprendió él y nos sorprendimos todos, porque es eso, como que sentimos que de pronto mi familia es de un pueblo, nosotros somos de un pueblo, y sentimos también que a nivel de pueblo, pues de pronto la educación o de pronto los aprendizajes no son tan altos, no sé cómo categorizarlos, que en la ciudad. ujú, Entonces, lo que sí sentí fue eso, como que existe todavía, y creo que en las ICFES también se genera esa misma sensación al obtener los resultados, como que nos sorprendemos hasta de nosotros mismos de lo que sabemos, que no hay una ujú. suficiente conciencia de nuestros conocimientos y no confiamos en esos conocimientos. Entonces también es, no sé, como los profes tienen, y digo tienen porque yo de formación no soy docente, yo soy comunicadora, tienen una labor muy, muy tremenda porque es además hacer que los estudiantes confíen en esos procesos de formación que están teniendo. Y no sé, lo llevé fue exclusivamente pues a ese que es mi caso ahora, eh, pero sí, creo que está completamente aplicable también a los resultados de las pruebas ICFES. Sí, Sari, sobre todo porque una particularidad de los nativos digitales, hablamos de nativos digitales desde los nativos desde el 2005 en adelante, y una particularidad de estas generaciones son dos elementos trascendentales. La primera es que siempre hay una pregunta por el para qué, ¿cierto? ¿Eso para qué me va a servir? ¿Yo para qué voy a estudiar eso? ¿Yo para qué quiero saber eso? Está también transversal el asunto tecnológico digital, por eso pues digamos que se catalogan de esa manera, pero sobre todo hay una característica muy tesa que no me había dado cuenta y en estos días la leí en unos documentos, en unos artículos que decían que los nativos digitales son supremamente inseguros. No es tan fácil reconocer que algo están aprendiendo o que pueden lograr algo o que de alguna manera son suficientes para algo. Y es una característica muy tesa. Yo no soy psicóloga, pero me gustaría de pronto que en algún momento lo ahondáramos porque lo vemos justamente en las aulas. Son estudiantes inseguros que se sienten incapaces, mediados por un montón de situaciones y, y ¿cómo decirles? Y sí, situaciones de salud mental demasiado tesas que uno dice, wow, esta gente necesita otras formas de vivir, de aprender, de comunicarse. Valen dice, escribo por aquí porque no puedo activar mi micrófono. Pienso mucho en la pregunta 4, que dice, debería existir una relación directa entre los resultados de las IFES y las oportunidades académicas y laborales de un estudiante. Ya te voy a dar la palabra a Walter, yo termino de leer la de Valentina. Creo que no debería existir una relación directa entre los resultados y las oportunidades. Muchas veces esas formaciones estandarizadas, perdón, muchas veces esas formas estandarizadas de evaluación no hablan de las competencias o habilidades que tenemos. Son simplemente una medición y no debería marcar una diferenciación para oferta o oportunidades super válidas. Eh, y va muy de la mano con eso, ¿cierto? Como de alguna manera también la escuela en algunas ocasiones se está transformando para cumplir con las IFES, ¿cierto? Y cumplir con las IFES, es decir, la institución, usted ha logrado que sus estudiantes estén en el ranking de las IFES, pero, ¿qué pasa detrás de eso? Dale, Walter. Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Hola. Aclaro que yo no soy licenciado, yo soy matemático de la de Antioquia, entonces no tengo formación en pedagogía,
pero quiero hacer un aporte también respecto a la pregunta 4. Yo voy a contrastar con la compañera que dice que no debe haber una relación. En mi caso, creo que sí debe haber una relación entre esos resultados y las oportunidades, pero no que sea excluyente, sino para generar oportunidades. En mi caso particular, yo también vengo de un pueblo, de un colegio público, etcétera, y yo obtuve una beca para la universidad debido a mis resultados en las ICFES. Entonces, son oportunidades que surgen debido, digamos, a esta medición que se hace que efectivamente es estandarizada, que tal vez no represente todo lo que uno sabe, pero que, repito, puede generar oportunidades para aquellas personas que tal vez no tienen acceso fácil o directo a educación superior, ¿verdad? Entonces, creo que es simplemente debe estar allí y debe generar oportunidades, pero no ser excluyente, no simplemente una oportunidad adicional. Premiar a aquellos que de pronto por esfuerzo o incluso a veces por suerte también logran, digamos, tener resultados, digamos, adecuados. Que no sea excluyente, sino que esté como una oportunidad adicional. En mi caso particular, repito, yo fui beneficiario de una beca para estudiar en la Universidad de Antioquia gracias a mis resultados allí. Entonces, creo que es bueno o es prudente que se siga manteniendo, tal vez se replantee ciertas cosas, pero que sí esté como generador de oportunidades. No de manera excluyente, no para decir que si te fue mal, entonces ya no te damos nada, pero sí como que si te fue bien, es bueno premiar eso. Walter, por ejemplo, las universidades en general en Colombia están teniendo unas deserciones muy, muy altas en la admisión de estudiantes que acaban de salir de colegios, justamente porque han realizado algunos estudios y se han dado cuenta que lastimosamente los proyectos de vida de los estudiantes de colegios se están transformando, ¿cierto? Anteriormente, digamos que ir a la universidad era un sueño muy común, pero hoy en día se está alejando mucho. Y eso que tú planteas puede ser un enganche muy interesante también para que los estudiantes sigan habitando la universidad. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, por acá dice Henry, pregunta 7. Henry, no puedes prender tu micrófono. Estás como Valentina. Dice, pregunta 7. ¿Cómo influyen factores socioeconómicos, culturales y geográficos en los resultados del IFES? Creo que las cifras no miden la realidad del aula. También estoy súper de acuerdo. A veces hasta la situación del desempeño se sale de las manos de los profesores, pues en el hogar hay cosas que impactan. De hecho, el cuento que se nos presentó al principio puede dar cuenta de eso. Así es, Henry. Me parece que tienes mucho, mucho, mucho potencial en donde dices que las cifras no miden la realidad del aula. Estamos, Walter, no eres maestro, pero pues digamos que uno desde afuera también conoce las realidades del aula y se da cuenta que todo lo que tiene que ver con lo socioeconómico, cultural, económico, con el hambre, con la escasez, influyen en cómo aprenden los estudiantes. Entonces, ¿qué quería yo con este panel? Que usted se vaya y piense dos elementos importantes. Uno, nos estamos enfrentando a estudiantes que tienen otros procesos cognitivos muy mediados por lo digital, que ya vamos a ver un poquito de eso, pero sobre todo que están expuestos también a cambios constantes, a una sociedad muy acelerada y que necesitan aprender otras cosas. Necesitamos estudiantes que tengan habilidades comunicativas, que tengan habilidades de razonamiento lógico, que sepan comprender cuando alguien les dice, les cuenta algo, les lee un texto, que tengan habilidades de comprensión lectora, estudiantes que tengan habilidades para llegar a entornos y realmente transformarlos de muchas maneras. Entonces, lo que ustedes ahorita dijeron en el Menti es todo súper, súper valioso y se conecta mucho con esto. Como maestros y maestras, o sean o no, necesitamos generar una conexión muy importante entre lo que es la prueba estandarizada y lo que yo enseño en mi clase. Entonces, fundamentado con eso, les quiero hablar un poquito de que para llegar, digamos que a un equilibrio, que eso es algo muy importante entre lo que yo debo de enseñar y lo que quiero enseñar y lo que quiero que mis estudiantes aprendan, desarrollen, pero sobre todo que les vaya a servir para su vida, para construir sus proyectos de vida, para ser actores positivos, constantes y pertinentes en esta sociedad. eh, Quiero desarrollar también en ellos algunas habilidades. Y entre esas habilidades, digamos que el marco general es la habilidad digital comprendida como esa posibilidad de ser crítico y autocrítico en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
pero sobre todo en ir un poquitico más allá. Y ese poquitico más allá está en aquellos que son capaces de pensar, de crear, de construir, de diseñar y de usar la clase de matemáticas para algo más que solamente aprender el algoritmo, que solamente aprender el procedimiento. Es que el procedimiento del algoritmo es lo básico. Los estándares básicos de aprendizaje, como lo dice su nombre, es lo básico. Los derechos básicos de aprendizaje son lo básico. ¿Usted qué más le va a dar a los estudiantes? ¿Usted qué otras herramientas le va a presentar? ¿Qué inspiración le va a dar para que ese estudiante diga, yo sí quiero ir a la universidad? Los IFES pueden ser una oportunidad o pueden que no me definan, pero desde una postura crítica, yo sí quiero aprender algo para mi vida y sobre todo quiero usar las matemáticas para tomar decisiones conscientes, para que mi entorno se vea transformado, para que pueda, no sé, desarrollar mi proyecto de vida de una forma más certera, consciente y creativa. Y por eso es que la creatividad se convierte en un elemento muy retador en las aulas. La creatividad como la posibilidad de que los estudiantes vean la clase de matemáticas como un espacio de transformación de sí, del otro y de lo otro, de sí, del otro y de lo otro, o sea, del entorno. Entonces resulta que hay muchos textos que hablan sobre creatividad. Si quieren, les podemos compartir las diapositivas. Por acá les dejo uno que se llama Creatividad, Pensamiento Crítico y Trabajo en Equipo en Educación Primaria, un enfoque interdisciplinar a través del proyecto STEAM. Y resulta que la creatividad es el elemento que puede ser transversal a todos esos procesos educativos que yo quiero llevar a cabo con mis estudiantes. Porque la creatividad habla de el estudiante que tengo hoy y el ciudadano que quiero que sea. Resulta que esos autores que están acá arriba, entre ellos Sheikha Romero, dicen algo muy potente. Y es que la sociedad actual, como la conocemos, precisa de ciudadanos que sean capaces de adaptarse a situaciones inesperadas en entornos cambiantes. Cuando estábamos en el Menti, hablaron de toma de decisiones, hablaron de constancia, de disciplina, de aprendizajes para la vida. Y este autor también lo retoma, que puedan tomar decisiones creativas que les permitan resolver problemas que hoy ni siquiera podemos plantear desde una postura crítica y colaborativa basada en la comunicación. Esta necesidad supone un gran desafío para la educación que debe favorecer el desarrollo de las competencias necesarias para que los niños y jóvenes se conviertan en los adultos que la sociedad necesita. Y justamente esa es la premisa de lo que estamos tratando de ahondar el día de hoy. ¿A quién le estoy enseñando y para qué le estoy enseñando eso a los estudiantes? ¿Qué es lo que necesita la sociedad de hoy? ¿Qué necesito que aprendan? Entonces, por acá les voy a dejar unas preguntas, pero para que usted se las piense, para que usted se vaya de acá con algo en que reflexionar. ¿Cómo puede la educación preparar a los estudiantes para enfrentar problemas que aún no existen? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos problemas que aún no existen y que probablemente puedan existir? Por ejemplo, esos estudiantes del día de hoy no han vivido una guerra mundial. ¿Qué pasaría? ¿Cómo enfrentarían ese tipo de problemas? ¿Qué habilidades son esenciales para prosperar en un mundo en constante cambio? Anteriormente, de pronto, las posibilidades de adquirir un terreno, los abuelos, adquirían un terreno de una manera más fácil que ahora, ¿cierto? Pero estamos en una sociedad en donde hacer cosas que, entre comillas, es prosperar son mucho más complejas, más difíciles. ¿Qué cambios necesita la educación para formar ciudadanos que respondan a los desafíos de la sociedad actual? Y todo esto se engloba en la enseñanza de las matemáticas. ¿Cómo enseño las matemáticas? ¿Qué enseño de matemáticas para realmente acontecer en los problemas del día de hoy? ¿Cómo las matemáticas pueden formar estudiantes que sean capaces de tomar decisiones, de adaptarse al cambio, de usar las herramientas digitales para su bien o de crear, ¿cierto? Y cómo las matemáticas pueden acontecer y responder a todos esos desafíos que tenemos actualmente. Entonces, cuando hablamos de creatividad, nos supone un término bastante amplio y complejo
que uno tiene que ir aterrizando desde muchas partes. Pero de alguna manera la forma de aterrizarlo hoy es decir, listo, tengo estos estudiantes, tienen estas características, tengo que enseñar el currículo, obviamente, potenciación, erradicación, localización, factorización, y todo eso lo tengo que enseñar, pero ¿cómo y para qué? ¿Listo? Entonces, para hablar un poquito del cómo, de cómo llegar a esos estudiantes de otras formas y para otras formas, es importante ser expertos en aprendizaje. Es importante pensarnos nosotros cómo aprenden mis estudiantes, ¿cierto? Y para pensarnos un poquito de eso, hay muchas corrientes. Para Walter, de pronto, que no es pedagogo, te quería contar que hay muchas corrientes de pedagógicas, didácticas, cognitivas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una, la que más nos gusta a los profes, a algunos profes, otros más son más conductistas, pero una que nos gusta mucho a algunos profes es la corriente constructivista o la concepción constructivista, que habla de un elemento muy importante y es la posibilidad de que el estudiante coja lo que aprende, se transforme a partir de ello y que sus experiencias, lo que vive o lo que vivió, le permitan comprender el ahora. Y que además todo esto, todo lo que a él le permita construir pensamientos nuevos, saberes nuevos, experiencias nuevas, lo pueda llevar a su cotidianidad. Y que además de eso, esa cotidianidad sea un poco más reflexiva, un poco más crítica, un poco más consciente, para que esos aprendizajes realmente se vean reflejados en lo que él hace todos los días. Entonces resulta que cuando hablamos del constructivismo también hay muchos enfoques, muchos modelos, pero particularmente uno de los modelos que más ha tenido éxitos en estos años del siglo XXI es el proyecto STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y nos dicen, vean, el STEAM con otras herramientas va a permitir que el estudiante sea partícipe de eso que está aprendiendo, que además comprenda el modelo científico y que pueda resolver y tener habilidades para mirar qué hacer con situaciones complejas. El STEAM es muy criticado porque muchas personas se basan en decir, pero es que en la escuela que no tenemos internet, no tenemos computadores, no tenemos no sé qué, ¿cómo vamos a hacer STEAM? Pues realmente es complejo, ¿cierto? Pero algunos pincelazos de STEAM sí podemos realizar. Entonces resulta que el STEAM cuando hablamos de la posibilidad de que el estudiante se encuentre con un entorno más complejo que solamente aprender el procedimiento, implica que el maestro se forme demasiado. No es aplicar STEAM, hablar de creatividad, hablar de nativos digitales, no es para un maestro que se quedó en lo procedimental. En venga les enseño la fórmula, en venga, y eso es súper importante, pero no es suficiente. Necesitamos acá maestros también que se cuestionen sobre lo que necesitan aprender los estudiantes, pero que sobre todo se cuestione él cómo va a hacer para llegarle a esos estudiantes con estas otras formas, con estas otras maneras. Entonces, resulta que el STEAM por eso puede ir un poquitico más lejos, porque puede reflejar la creatividad del estudiante. La creatividad del estudiante puede ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y además de eso puede ser interdisciplinar, que es lo que tanto nos ha costado. Entonces, acá cuando hablamos de IFES, en el IFES no se evalúa el STEAM, pero el STEAM puede generar habilidades de comprensión, de razonamiento, de pensamiento, de lógica, que son cruciales en el IFES, ¿cierto? Entonces, el STEAM dice, venga, coja esto y haga algo muy importante. ¿Qué es lo que necesitan hoy en día los estudiantes? ¿Qué es lo que necesitamos todos para aprender? Y es resolver problemas. Resuelva problemas, problemas reales, problemas de su vida. Y por eso es que el STEAM, digamos que de una y de muchas maneras, se ha convertido en propuestas innovadoras, voy a decirlo entre comillas,
en diferentes instituciones educativas porque le dan un lugar significativo a las matemáticas, por supuesto, pero también dices que las matemáticas se pueden comprender junto con otras áreas del saber, con el arte, con la ingeniería, la tecnología y la ciencia. Como las matemáticas permiten que los estudiantes desarrollen un conjunto de habilidades procedimentales, pero cómo las habilidades procedimentales se trasladan a otros elementos de la vida y de la cotidianidad, y cómo además de eso resuelven problemas de su vida, de su sociedad, de su ciudad, de su entorno, de su casa. Aquí entonces vamos a partir de que enseñar matemáticas implica también sentarse en la realidad de los estudiantes. Enseñar matemáticas implica también conocer ellos que viven todos los días y que consideran o no un problema, ¿cierto? Por eso es que la resolución de problemas se convierte, digamos que en la mecha del fuego, se convierte en algo muy importante para llevar a cabo en nuestras clases. Resolver problemas es un paso más allá de lo procedimental. No es el problema de Pepito, fue a la tienda, compró 2 panes. Cada pan le valió 1.000 pesos. ¿Cuántos valen los 2 panes? Eso no es un problema para un estudiante. Un problema para un estudiante implica pensar en lo que él vive todos los días, en la quebrada que se desbordó y cómo en la quebrada hay matemáticas. Por eso es que acá se necesita un maestro con una mente profundamente amplia que vea en los estudiantes problemas por resolver y cómo las matemáticas pueden estar ahí. Que vea el conflicto como un problema real de la sociedad y cómo las matemáticas están ahí. Que vean el metro de Medellín como una oportunidad para generar problemas y cómo las matemáticas están ahí. Entonces, las matemáticas interactivas no es solo decir, venga, hay aplicaciones, sí, ya todos conocemos Kahoot, Menti, Socrative, la inteligencia artificial, todos ya conocemos eso. Todos ya sabemos que podemos buscar en ChatGPT, hazme una actividad interactiva sobre matemáticas, sobre, no sé, un tema X y resuelva. Y para mis estudiantes de grado octavo, ¿listo? Pero ¿qué es lo interactivo? Que realmente, si lo interactivo es lo que yo, entre comillas, interactúo con la aplicación, o cómo yo interactúo con mi entorno, con los problemas de mi entorno, con la complejidad que acontece en lo que vivo todos los días. Entonces, hablar de matemáticas interactivas está haciendo un discurso también que está dejando de lado la interacción con la pantalla, que ya todos la conocemos, ya todos sabemos que hay muchas aplicaciones en donde podemos crear actividades, talleres, evaluaciones, etc., etc., etc. Son muy valiosas, son muy pertinentes, pero la matemática necesita una interacción con el entorno y su interacción de manera profunda puede estar en la resolución de problemas. En ese sentido, es muy importante que pensemos en que ir un poquito más allá de la interacción digital, porque ya se conoce, ya se reconoce, ya sabemos de la interacción digital, usemos esa interacción digital para la interacción de las matemáticas con el entorno y respondamos la pregunta, ¿para qué aprender es? ¿Para qué? Justamente nos podemos topar con que los estudiantes al resolver problemas se inspiren a hacer o a ejecutar en sus vidas esos proyectos de vida que les permitan tomar decisiones sobre esos problemas. Por ejemplo, problemas, hay muchos. Los podemos pensar, los podemos buscar, los podemos encontrar en ChatGPT, los podemos encontrar en Google, pero hay muchos problemas que podemos usar en la clase, como por ejemplo, en la plaza minorista, que si usted vive en Medellín, seguramente la conoce, o en Antioquia. Si no, la plaza minorista es un acopio en donde venden y comercializan frutas y verduras que llegan de todo el país y es un lugar muy grande. Entonces allí se desperdicia una gran cantidad de alimentos frescos que no se venden porque a veces pues llega mucha cosecha
se daña o no hay muchos clientes. Y uno de los retos, pues esto es un problema, el desperdicio de alimentos. Uno de los retos que puede ser por medio del STEAM es crear un sistema innovador para reducir el desperdicio de alimentos y redistribuirlos eficientemente. Y usted dice, bueno, ¿y en dónde hay matemáticas? ¿Y en dónde hay ciencia? ¿Y en dónde hay tecnología? ¿Y en dónde hay arte? ¿Y en dónde hay ingeniería? De eso se trata, de que nosotros encontremos un problema pequeño, un problema eh, ubicado en la realidad de los estudiantes y miremos cómo, sin darles las pistas a esos estudiantes, porque no necesariamente es pertinente, porque el STEAM va muy ligado, STEAM for Creativity, a la creatividad, que los estudiantes puedan ir desarrollando ese sistema innovador para reducir los desperdicios y que el maestro llegue y le ponga a eso elementos matemáticos de su currículo que puedan estar inmersos. Entonces, el término creatividad no es solo la creatividad del estudiante, no es solo el desarrollo de esa habilidad en el estudiante, es también que los maestros nos pensemos en cómo las matemáticas están ahí inmersas. Cómo yo voy a enseñar a factorizar y ese resultado de factorizar pueda llevar a resolver un problema como este. O cómo voy a enseñar derivadas y que las derivadas lleven a plantear una solución a un problema como eso, ¿cierto? Entonces, realmente el reto es pensarnos en algo mucho más contextualizado. Ya vamos a dejar de ir a la tienda de Pepito y Pepita porque ya los estudiantes compran por internet. Ya vamos a dejar esos, entre comillas, problemas o ejercicios tradicionales, sino que vamos a promover la interacción del estudiante, que es un sujeto con su contexto cercano. Y promover esa interacción puede ser a partir del STEAM, puede ser porque es una de las formas. Hay muchísimas otras formas, ¿cierto? Y resulta que cuando nosotros hablamos de STEAM, es importante que tengamos muy presente que el STEAM como un enfoque que usa la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, está directamente ligado con el aprendizaje de los estudiantes. Una de las formas en las que se puede ligar es por medio del aprendizaje significativo crítico, que me dice a mí, venga, si usted va a formar un proyecto STEAM, es decir, va a formar un problema donde los estudiantes tengan que usar esas áreas del conocimiento. Tenga en cuenta que el estudiante ya tiene una experiencia vivida, que el estudiante ya ha pasado por unos grados anteriores, que el estudiante ya ha ido a la minorista, que el estudiante reconoce cuánto se gastan en la casa en frutas y verduras, por ejemplo. O sea, que el estudiante ya tiene una experiencia y que esa experiencia se llama saberes previos y que a partir de esos saberes previos él va a posibilitarse la comprensión de los saberes nuevos, del nuevo conocimiento. Sin lo que él ya sabe, bajo este modelo no se pueden consolidar los saberes nuevos. Que necesito que el estudiante reflexione críticamente ese problema porque es un problema. Ese problema del desperdicio de los alimentos porque puede convertirse en una dificultad para los vendedores, para los campesinos, etcétera, etcétera. Que existe una contextualización y una relevancia social, que eso realmente es importante, es de gran relevancia pensarte en eso. ¿Y qué pasaría si los estudiantes llevan esas propuestas a un entorno real, a la minorista, de manera real y contundente? Que existe una interacción dialógica y colaborativa cuando yo hablo de que mi estudiante sí aprendió el procedimiento, sí sabe las fórmulas, pero además de eso es capaz de trabajar en equipo, es capaz de crear un diálogo con el otro, es capaz de construir con el otro. Entonces hablamos también de que las matemáticas interactivas han pasado de dar un salto a que anteriormente los papás, de pronto los abuelos y hasta incluso nosotros los que estamos acá, aprendíamos matemáticas de manera individual, cada uno en su puesto, con su cuaderno, con su lápiz, borrador y sacapuntas, pero que hoy en día las formas de pensamiento también necesitan y la sociedad también necesita que los estudiantes
sepan trabajar de manera colaborativa. ¿Listo? Que además ellos reconozcan que si solucionan el problema, si plantean un modelo lógico para ese problema, pueden irse a la transformación, a la acción, a la creación y obviamente pues van a crearse en unos procesos metacognitivos más complejos. Entonces, todo esto para decirles, venga, haga de lo interactivo, no solo lo digital, no solamente la posibilidad de usar elementos digitales, sino también haga de lo interactivo la posibilidad de que el estudiante cuestione las matemáticas en su entorno. Y digamos que ya este facilito es muy corto, pero ya para ir cerrando, los invito a que miremos esta secuencia y pensemos si esta es la primera, la segunda, la tercera, ¿cuál de estas 6 opciones sería la que ocupa la posición número 4? Porque es muy importante no dejar de lado que el pensamiento abstracto, lógico, matemático son cruciales en la resolución de problemas, que la resolución de problemas es el elemento macro que, que permite la interacción de las matemáticas con la sociedad. En el chat, ¿cuál ocuparía la posición número 4? ¿La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6? ¿Ustedes qué dicen? Por acá Walter dice la 4. Por aquí Valentina dice la 3. Solange la 2. Henry, se me estalla el cerebro. Henry, eso es una excelente respuesta. Se me estalla el cerebro. ¿Quién más? A ver, por acá. Yo miro los participantes. Walter Ramírez, la 3. Mariano, la 4. Bueno, entonces para cerrar, a ver, por acá, ¿quién más? Laura en la 3. Resulta que cada una de las posiciones tenemos una figura que se mueve de manera distinta. ¿Listo? Entonces vamos a analizar cómo se mueve esta figura. Esta figura tiene, por decirlo de alguna manera, como una C invertida. Casi está, por ejemplo, en la C correcta. Aquí la C está mirando hacia arriba y aquí la C está mirando hacia la izquierda. En la segunda posición, la C de afuerita rotó una vez, entonces estaba mirando hacia la izquierda y ya está mirando hacia arriba, ¿cierto? Y la C de afuerita rotó otra vez y ya está mirando hacia la derecha. Rotó dos otra vez, ¿listo? Entonces miren que la C de afuerita nos puede ir dando pistas para decir cuál sería la posición número 4. Venimos una rotación, 2, 3. La siguiente sería hacia arriba, como la tenemos acá en la 4, ¿cierto? Pero la 3 tiene la misma rotación de la C que está por fuera. Entonces estamos entre la 4 y la 3. Nos vamos a ir para la C que está en el medio, que en este caso parece como una U. ¿Listo? Entonces, si nos vamos para la del medio, esta U rotó y ya es como una N. Y luego rotó y ya es otra vez una U. O sea que la siguiente sería como una N. Véanla acá. Aquí está la N. No puede ser la 3 porque en la 3 nos quedó como si fuera una C, la del medio. Y ya tenemos la ganadora es la 4. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Entonces la ganadora ya por descarte, pero lo podemos hacer. En la de adentro tenemos una C, luego es una U, luego es una C invertida, CU, la otra posición sería una N, que está acá, ay, perdón, me la pasé, está por este lado. Está por este lado.
Bueno, y para cerrar este espacio de interacción de matemáticas interactivas, les quería mostrar un elemento muy interesante y es que cuando hablamos de interactivo, no solamente estamos hablando de la posibilidad digital, sino también de lo manipulativo, de lo que tiene que ver con lo kinestésico. Entonces, es una invitación a que enseñemos matemáticas. Sí, teniendo en cuenta lo que acontece en la sociedad, teniendo en cuenta lo digital, que ya eso es un discurso que hemos dado mucho, pero también teniendo en cuenta lo que el estudiante necesita hacer con sus manos, resolver. Y ese resolver también es un problema. Resolver un tangram también es un problema. Resolver, factorizar, por ejemplo, con bloques algebraicos o baldor de madera es un problema. Entonces, la invitación es que usemos material concreto para llevar a cabo esas explicaciones procedimentales, teóricas, sobre las matemáticas que son fundamentales, pero que recuerden, no se pueden quedar ahí, no se pueden quedar solamente en lo procedimental. ¿Hizo el taller de 30 puntos? 5. No necesariamente. Podemos ir un poquito más allá. Fracciones circulares, torres de Hanói, que son súper interesantes para el razonamiento lógico matemático, el triángulo de Pascal. Yo sé que en muchos lugares no podemos encontrar esto, pues en nuestras instituciones, pero estos elementos también están digitales. También están digitales los pentóminos de madera, los geoplanos circulares. Son recursos que podemos usar manipulativos de material concreto para enseñar matemáticas. Entonces, como reflexión final para todos y todas, matemáticas interactivas necesita pensarnos en quién es nuestro estudiante. Eso como primero, ¿quiénes son nuestros estudiantes? ¿Qué necesitan aprender nuestros estudiantes y para qué lo necesitan aprender? Reconocer que tenemos una medición estándar que son las pruebas IFES, que ahí nos evalúan unas competencias, pero que no son las únicas competencias. El estudiante requiere de otras competencias como la capacidad de tomar decisiones, la posibilidad de pensarse en el entorno y que además de eso, las matemáticas permiten resolver problemas. Una de las formas para resolver problemas es usar el enfoque STEAM: Science, Technology, Engineering, Art and Math. Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y que ese enfoque STEAM me va a permitir a mí usar un problema de la vida real y como maestro y como estudiante, e incluso sentarnos los dos, pensarnos cómo las matemáticas pueden permitir la solución de ese problema. Y para eso también es importante saber que, obvio, tenemos que aprender lo procedimental, los algoritmos, las fórmulas matemáticas, pero llevarlas y trasladarlas a otros elementos que el estudiante diga, ve, yo aprendí esto y esto sí me sirvió para algo. Ve, yo aprendí esto y aprendí que por medio de las matemáticas puedo, no sé, entender el caudal de un río. O puedo entender por qué en el metro de Medellín, en ciertas horas pico, las personas se acumulan más en los vagones del centro. O entendí por qué eso y eso, ¿cierto? Que todo esté ligado a la realidad del estudiante. Y bueno, eso era, yo sé que es una pincelada, es un tema que de pronto es de mucho interés para las personas. Los invito también a que sean partes de la red de maestros de matemáticas de Medellín. Si son maestros, allí nos cuestionamos todo este tipo de cosas, hablamos de locuras de matemáticas, cómo realmente pensarnos las tablas de matemáticas de formas distintas. Nos estamos alejando un poco de lo tradicional, pero sin dejar de lado que lo procedimental es muy importante. Y bueno, muchas gracias a todos por estar. Espero que se vayan con muchas preguntas. Recuerden que la mayéutica es lo más importante, interesante. Sean muy mayéuticos, en especial
al enseñar matemáticas hay que preguntarles mucho a ellos y dejarse preguntar también. Y Saris, muchas gracias a ti por la invitación. Esto es muy valioso para mí y espero que para ustedes también. No, Manu, muchísimas gracias a ti como por el esfuerzo, por el tiempo que también dedicaste como a la preparación de este espacio. Yo creo que también una gran reflexión es a que como profes sigamos motivando a los estudiantes a que interactúen con su entorno, a que es una postura muy complicada ahorita, pero también lo que algunas conclusiones que hemos llegado es que la tecnología también está impregnada o también está presente en todos los procesos y no necesariamente en ese contacto con las pantallas o en ese contacto con el internet y con el computador. Creo que ya pues como para cerrar, es un espacio que nos deja muchas ideas de cómo transformar la forma en la que estamos enseñando y pensar un poquito más en estrategias que estén pensadas, valga la redundancia, desde lo cotidiano, desde eso a lo que los estudiantes se enfrentan y se exponen todos los... Nada, muchísimas gracias a todos por estar y por acompañarnos en esta tarde. Les dejamos la invitación abierta a a nuestro siguiente taller, que es el miércoles 9 de julio a las 4 de la tarde, en donde vamos a hablar sobre humanidades digitales. Entonces, muchísimas gracias. A sus correos les va a estar llegando el recordatorio ese mismo día como para que se puedan conectar. Y nada, que tengan unas felices vacaciones, porque yo creo que ya casi todos estaban de vacaciones por En ahí. vacaciones. Sí, Que estén muy muchas bien. gracias.